sesión número 115 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 116 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de su excelencia, la presidenta de la República, mediante los cuales hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto sobre plataformas y para el proyecto denominado Fondo de Infraestructura. Las excusas del señor ministro de Hacienda, que no podrá asistir a la presente sesión, puesto que a la misma hora debe comparecer ante otra comisión, y en su reemplazo en el día don José Pablo Gómez. La moción de los senadores señores Gerardi, Letelier, Matos, Andón y Walker, don Patricio, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago, segundo trámite constitucional. Moción de la diputada señora Hoffman, que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de establecer una presunción de derecho de culpabilidad del conductor que abandona el lugar del accidente. Otra moción de la diputada señora Núñez y de los diputados señores García, Cas, don Felipe, Monque, don Cristian, Paulsen, Pérez, don Leopoldo, Rasket y Sabat, que modifica la Ley de Tránsito para calificar con infracción gravísima la conducción de taxis con taxímetro acondicionado para cobro fraudulento. Finalmente, la solicitud de audiencia de la Fiscalía de la Cámara Chilena de la Construcción, quienes quieren exponer respecto al proyecto de ley que crea una sociedad anónima de Estado denominado Fondo de Infraestructura. Esa es la cuenta, presidente. En relación con la cuenta se ofrece la palabra. En relación con la cuenta, señor. Están pidiendo una entrevista, o sea, venir a exponer aquí con respecto a la infraestructura. Yo creo que hay que darle la entrevista, que es importante, porque son parte importante de esto. Y con respecto a la no venida de los ministros, presidente, que es parte de la cuenta porque la acaban de leer también, yo creo que no tenemos nada que hacer aquí porque tenemos que esperar a los ministros para votar, no podemos hacer ninguna cosa. Es bueno que la gente lo sepa. Hemos invitado al ministro, venimos todos aquí a empezar a ver la plataforma, usted también lo sabe, el ministro se ha excusado por la ley de presupuesto que ha tenido que estar, entonces yo creo que no se justifica en otra comisión, sí. Yo lo propongo, presidente, no sé qué vamos a hacer. Ok, yo lo que quiero indicar, estrictamente apegándonos a lo que ha sido la cuenta, es que el señor ministro en su reemplazo ha enviado a don José Pablo Gómez, de la Dirección de Presupuesto, que es precisamente quien viene a dar la visión del Ministerio de Hacienda respecto de este proyecto que es la creación de este Fondo de Infraestructura. Y por otra parte también está acá el señor ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, de manera que yo creo que si es que, dado el tiempo escasísimo que tenemos, ¿no es cierto?, y la premura suma para ambos proyectos que estamos mirando en paralelo, plataformas tecnológicas y también lo relativo a este, debiéramos, si les parece a ustedes, escuchar al señor José Pablo Gómez, que es un señor que viene en representación del señor ministro, y lo que a nosotros nos importa es que conocer la posición del Ministerio de Hacienda al respecto. Por lo menos esa es la cuestión que someto a consideración de ustedes. La palabra, presidente. Diputado señor Pérez. Presidente, la invitación, porque fue invitación al señor ministro de Hacienda, fue acordada por esta comisión una vez que expuso el señor ministro de Obras Públicas en la sesión pasada respecto del proyecto de ley que venía desde el Senado del Fondo de Infraestructura. Y a instancias del propio señor ministro, entiendo, del ministro de Obras Públicas, era conocer la posición de Hacienda, incluso por la ronda de preguntas que se habían efectuado acá respecto a una serie de antecedentes que el propio ministro Undurraga nos señaló que eran materias propias del Ministerio de Hacienda respecto a la composición del capital, las áreas en que iban a invertir, etcétera, el tipo de financiamiento y todo lo que tiene que ver con esta, entre comillas, empresa estatal, porque en el fondo se llama Fondo de Infraestructura, pero para los efectos legales, por lo que yo entendí de la presentación del proyecto, es la creación de una empresa estatal orientada al tema de infraestructura pública. Entonces, yo no sé si el señor Gómez, que puede ser una persona muy versada y puede que tenga la opinión del Ministerio de Hacienda, él estará en condiciones de responder algunas de las cuestiones que al propio ministro de Obras Públicas se le consultaron acá, y esa es mi duda, porque si el señor Gómez me va a decir en una respuesta que eso
es propio del Ejecutivo, es decir, del señor Ministro de Hacienda. Yo no sé en qué podríamos ir avanzando para poder votar, porque el compromiso de la comisión era sacar rápido este proyecto, Sí. para seguir con el otro, ¿se acuerda? Entonces, nosotros tenemos la mejor voluntad, yo en lo personal tengo la mejor voluntad, pero también le exijo la misma voluntad al Ejecutivo, si nos está pidiendo ese esfuerzo. Yo Diputados, entiendo que el señor Ministro de Hacienda pueda estar en otra comisión, pero bueno, hay que ver ahí si la propia presidenta pone la suma urgencia. expresamente, diputado señor Pérez, se señala que, dada la excusa del señor ministro de Hacienda, envía en su representación al jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos. Es decir, es una persona suficientemente competente como para abordar los alcances, ¿no es cierto?, y las respuestas que le podamos, o interrogantes que le podamos plantear. No, ¿para qué vamos a perder esta sesión? Eso es lo que digo yo, ¿no? Si estimamos que eventualmente la presentación de don José Pablo Gómez, las respuestas son insuficientes, bueno, tendremos que, a lo obligado entonces tendremos que insistir con el señor ministro que venga en un otro momento, pero si no, aprovechemos que estamos convocados para esto y con una restricción de tiempo bastante grande. Diputado René Manuel García. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sí, nadie duda del señor Orellana, nadie, todo lo contrario. Creemos que es una persona que tiene todas las condiciones para exponerlo, conocemos hace muchos años, no estamos dudando de eso. Lo que nosotros queremos es que el ministro, dadas las preguntas que se le hicieron y todo lo que se hizo en la sesión pasada, el señor Orellana no tiene la facultad, perdóname la palabra poco ortodoxa, pero de cortar el queque cuando se le pregunta algo. Entonces puede decir, ¿sabe qué más? Yo tengo que consultarle al ministro. Entonces nosotros queremos, dado lo importante de esta ley, que sea una persona que lo que él diga realmente quede como cierto aquí dentro de la comisión. No tenemos ningún inconveniente, pero escuchar por escuchar yo creo que no avanzamos nada. Perdóname que se lo diga, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que escuchar a lo mejor precisamente lo que nos hace es dejar en evidencia, y eso es una ganancia de tiempo, dejar en una evidencia, ¿no es cierto?, las cuestiones que a usted no le están claras y que le quieren consultar, ¿no es cierto?, eventualmente al ministro, y que el señor Gómez eventualmente no tuviera respuesta. Así que, si les parece, empecemos. Sí, pues. Sí, pues, está. Sí, va a estar el ministro de Obras Públicas. Que pase entonces, por favor. Juntos, pues. Si el ministro de Obras Públicas viene a propósito de la discusión de este proyecto. Muy bien, haga pasar. Sí, por favor, para que. Mientras tanto. Bueno, qué bueno que nos haga. Precisamente el señor Pérez me llamó durante la semana distrital expresándome su preocupación por el tema de la convocatoria y la posibilidad de tener o no tener el quórum necesario en Santiago, dado que tenía algunos antecedentes. Yo me comuniqué con el señor secretario y le pedí que expresamente chequearan, ¿no es cierto?, con los integrantes de esta comisión y las integrantes, y llegó a la conclusión de que lo más adecuado era suspender, y esa fue la razón en el uso de mis facultades, suspendí la sesión del día lunes. Muy bien. Señor ministro don Alberto Undurraga y sus asesores, le acompaña don Enrique Álvarez, jefe de asesores, y don Pablo Aranda, asesor legislativo. Y a quien no esté en la minuta, siéntase saludado, ¿no es cierto?, y recibido con mucho afecto, entre otros, el coordinador de concesiones, ¿no es cierto?, don Eduardo Avedrapo. Y voy a saludar, obviamente, de manera especial, al representante, en este caso, del señor ministro de Hacienda, el jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos, don José Pablo Gómez. Bienvenidos todos. Estamos, ¿no es cierto?, en la orden del día, invitados a tratar el mensaje que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., boletín número 10.647-09, como se ha señalado en la cuenta, con urgencia suma, al igual que el de plataforma. Así que
bienvenidos, y le voy a ofrecer de inmediato la palabra al señor José Pablo Gómez para que nos dé una primera, ¿no es cierto?, mirada de la apreciación que el Ministerio de Hacienda tiene en relación con este proyecto. Y luego esperamos pueda absorber un conjunto de preguntas e inquietudes que tienen los señores y señoras diputadas. Valoramos la presencia del Ministro de Obras Públicas también, ¿no es cierto?, en este proceso para que podamos avanzar. Entiendo que tenemos toda la disposición de hacerlo lo más pronto posible. Le informo solo a usted a título de información, que nos acaban de pedir precisamente una organización empresarial poder venir a exponer su particular visión sobre el tema, y hemos acogido porque precisamente de eso se trata, digamos, de escuchar razonablemente a los actores involucrados. Don José Pablo, el micrófono es suyo. Muchas gracias, señor presidente. Espero poder hacer la presentación que me ha encargado el ministro y así como responder las preguntas de los señores diputados aquí, y diputadas aquí presentes. Lo primero que quisiera decir, señor presidente, es que esta iniciativa la venimos trabajando de la mano del Ministerio de Obras Públicas desde por lo menos finales del 2014, creo yo, en distintas entidades. El ministro, como usted sabe, convocó un grupo de expertos para tratar de ver el financiamiento. En varias de esas presentaciones fuimos invitados a hablar de un tema que nos importa mucho, que es el respeto a la regla fiscal y cómo este tipo de, permítanme llamar, iniciativas empresariales le pegan o no le pegan al presupuesto o al marco fiscal. Y luego empezamos a trabajar temas de modelos de negocios, qué tipo de alternativas podemos tener para financiar infraestructura. Las mismas preguntas que usted, señor presidente, o algunos de los miembros de esta comisión hicieron en la sesión anterior respecto de qué iniciativas había de fondo de infraestructura en otros países del mundo fueron revisadas. Tuvimos analistas también del BID que están haciendo algunos trabajos para nosotros hoy día. Le pedimos alguna colaboración al Banco Mundial y este tema también está vigente hoy día en lo que es el Grupo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico, donde también se está pensando algunas estructuras distintas que se llaman Fondo de Infraestructura. Y la racionalidad por la cual el Ministerio de Hacienda, bajo la directiva del exministro Valdés, acompaña al Ministro de Obras Públicas en la iniciativa y finalmente esto se plasma en este proyecto de ley, es que en realidad, señor presidente, las fuentes de infraestructura, las fuentes de financiamiento de la infraestructura son particularmente importantes cuando uno tiene una regla fiscal. Porque en el marco de una regla fiscal lo que ocurre es que todos los recursos que se gasta tienen un límite general, un límite único que está dado por la diferencia entre los ingresos de largo plazo y la meta de balance que uno se proponga. Por lo tanto, uno de los temas más importantes que motiva esto es buscar aprovechar los activos que tiene el fisco fuera de la regla de balance estructural, pero respetando todas las normas del Fondo Monetario, las normas de OCDE que mencionó el ministro y mencionando lo que es nuestra legislación. Entonces, ese motor es muy importante que desde el punto de vista de Hacienda lo conozcan los señores parlamentarios, porque si no, no se entendería por qué se escoge por este modelo y otros. Hay otros países que mencionaba el ministro, mismo Inglaterra, Canadá, México, Colombia, algunos otros países de Europa, que tienen fondos de infraestructura que están constituidos como los fondos soberanos en Chile. ¿Sí? Se pone un montón de recursos ahí para poder servir a propósito de infraestructura. Pero esos países no tienen regla fiscal. Por lo tanto, el gasto que se realiza es parte de la ley de presupuesto y en el caso chileno estaría limitado por el gasto. ¿Sí? Significaría, por tanto, que gastar en infraestructura resta a otros usos de la ley de presupuesto. ¿Sí? Entonces, en esa dinámica es que la decisión es crear una empresa. Y pensando en las mejores formas de hacer gobernanza de las empresas en Chile hoy día, se plantea una sociedad anónima entre Corfo y el fisco. Entonces, voy a hacer un recorrido de esa perspectiva, señor presidente, pero quería hacer este preámbulo. Como estaba puesto en el proyecto de ley, el fondo va a ser una sociedad anónima, va a estar regulada por la ley de sociedades anónimas, la 18.046, y por los conceptos que se establezcan en la ley que finalmente se apruebe y que hoy día se tramita. Por lo tanto, donde no exista una norma explícita de cómo se funciona, se entiende la legislación normal. ¿Sí? El fisco, que va a ser el 99%, va a poner en esta sociedad algunos bienes de capital. Va a poner unos trozos de terreno que hoy día están llamados como carreteras, que están así explícitos también en el artículo 2º transitorio, si no me equivoco.
los cuales van a tener un cierto valor. Y ese valor, lo vamos a discutir más adelante, proviene de cuánto se puede obtener de la explotación de esos activos. Señor presidente, para el legislador esto no es una idea tan nueva. Si usted se recuerda, los puertos chilenos son bienes nacionales de su público y se entregaron a ciertas empresas para que pudieran ser explotados en concesiones con terceros, que son los que han permitido la expansión de la capacidad portuaria y logística a nivel nacional en los últimos 20 años. Esa idea de bienes nacionales de su público entregado a una sociedad del fisco es la misma que está, desde los puertos, está trasladada acá, con la diferencia que esto es una sociedad anónima. Corfo, que poseería el 1% de las acciones, va a poner recursos financieros, va a poner ya sea recursos de inversión o dinero. Este dinero es lo que sería el capital de trabajo de la compañía, mientras no se haga otro paso. Entonces va a tener dos socios, uno que pone bienes, pone carreteras, y otro que pone dinero. Ese es el fundamento para crear esta empresa. El objeto del fondo, como lo puso el ministro Undurraga la sesión anterior, se puede resumir en estos dos: construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar infraestructura y financiar inversiones referidas a proyectos de infraestructura. ¿Por qué esta distinción, señor presidente? Porque si a esta empresa se le pasa un bien, tiene que mantenerlo, tiene que cuidarlo, tiene que conservarlo. ¿Sí? Lo que ocurre, y aquí, perdón que tome las palabras de nuevo, señor ministro, es que con los recursos de esa explotación se procede a hacer el financiamiento, pero no puede dejar de cuidar los activos que se le pasaron. ¿Cierto? Entonces, esa es la lógica por la cual estos dos fines están juntos en la empresa. Sería difícil entender que a la empresa el fisco le pasara una carretera y no le dijera que tiene que cuidarla. ¿Qué pasa si es que se produce una interrupción de contratos? ¿Sí? Hay que hacer alguna mantención, pero la empresa no tiene la función para hacerlo. Estaríamos en un terreno legal donde el vacío sería perjudicial para el bien y para el fisco. Por lo tanto, la empresa tiene que permanecer con una opción de poder hacerse cargo de eso. ¿Sí? Y ese es el objeto de esa frase. Pero también es cierto porque los contratos de concesión que luego genere tienen este mismo objeto. Es decir, la empresa tiene este giro, después puede encargarlo en concesión. Reiterando entonces lo anterior, y con este objetivo, el fondo puede construir, ampliar, reparar, conservar o explotar o desarrollar proyectos de infraestructura, privilegiadamente usando el mecanismo de concesiones que es conocido en Chile. Este mecanismo de concesiones, desde el punto de vista económico, señor presidente, tiene un valor en sí mismo. Dentro de los países de la Alianza del Pacífico y dentro de los análisis que hacen organismos internacionales, el mecanismo de concesiones funciona bastante bien en Chile. Es predecible, es seguro, otorga buenas garantías y de hecho es bastante más competitivo que el resto de los países de América Latina. O sea, la tasa interna de retorno que ofrecen los productos en Chile está, después de la competencia, bastante más bajo que lo que hay corrígeme si me equivoco, en Argentina o Colombia o en México. O sea, podemos tener retornos de 8, 9, 10%. Algo más. ¿Sí? En países, México y Colombia vamos a estar entre 15, 20%. Mayor riesgo. Sí, porque existe mucho mayor riesgo, efectivamente. Entonces, mediante concesiones, que es un mecanismo conocido, se pueden hacer todas estas acciones. Lo interesante es que esta empresa, como todas las empresas de la SA, también puede contratar deudas. Y aquí vamos entrando entonces ya más en lo que es el modelo de negocios. Con estas deudas, se tienen que pagar con los retornos que espere de las sociedades que haga, sociedades con terceros para construir algo, o por los retornos de los productos que hago, y las concesiones y los contratos de explotación que esta empresa genere, y que están autorizadas en este proyecto de ley. Lo que se debiera esperar acá es que los retornos de explotación provengan fundamentalmente del ingreso por cobro de peajes, si es que hablamos de carretera. ¿Sí? Esos son los principales recursos. Ciertamente, si hay otros productos financieros, que puedan ser como créditos o garantías, van a tener un pago especial. Pero yo no puedo entregar ni garantías ni entregar créditos si no tengo los recursos financieros. Y la única manera de tener recursos financieros contratados es promoviendo construir un flujo para pagar las deudas que genere con cargo a los ingresos de explotación de los bienes que hoy día tengo. ¿Sí? Por lo tanto, el paso 1 aquí es tener los bienes, es explotarlos, y con los recursos que se prevea que va a tener de esa explotación, entonces empieza a entregar productos financieros que tienen que entregar cada uno un propio retorno. ¿Sí? Tienen que ser positivos para el patrimonio de la empresa. Y aquí proviene entonces la frase, señor presidente, que probablemente usted o el resto de los miembros de la comisión ha escuchado, que es que el fondo puede levantar capital para otros proyectos de infraestructura.
Este es el corazón, entonces, del modelo de negocio. Es usar los ingresos de explotación, llevarlos al mercado. El mercado tiene que creer en alguna proporción. Puede que el mercado sea estricto y diga, yo le presto el 50% de los flujos esperados, o puede que sea un mercado muy generoso que diga, yo sé que ustedes van a invertir bien, le presto el doble. Y hay que tener un criterio de prudencia en esta administración, pero eso puede ocurrir. Reiterando lo que ya se ha dicho varias veces, ¿cuál es el valor esperado de las concesiones que nosotros hoy día tenemos y que pasarían al fondo de acuerdo al artículo segundo transitorio, si no me equivoco? Puse acá, señor presidente, en la misma tabla de valores que se conocieron en la Comisión de Hacienda del Senado hace muy poco. Pero aquí hay que hacer una precisión importante. Lo que se dijo acá es que, considerando el horizonte de evaluación, que son 20, 35, 50 años, los valores cambian, porque los flujos en el tiempo se extienden. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del Senado se puso una indicación que obliga a traspasar todas las carreteras en un periodo máximo de 5 años, y por lo tanto la valoración que correspondería hacer es la que está marcada ahí en amarillo. Los recursos, entonces, que varias veces ha expresado el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, que estamos hablando de unos 9.000 millones si consideramos los contratos de carretera hoy día, al valor que tienen hoy día los peajes, y considerando que en todos ellos hay que hacer mantención y obras adicionales en el periodo que resta de estos contratos. Ciertamente, estos son números que hay que ir revisando. ¿Sí? El tipo de cambio, en principio, tenemos un tipo de cambio hoy día que es menor que 700, que cuando lo discutimos hace un par de meses, proyectado atrás en la Comisión de Hacienda. También se han producido algunas modificaciones de contrato, y hace que los contratos pasen un poco menos no pasen todos de inmediato al fondo, pero también es cierto que se han hecho más concesiones. Entonces ya no son 31, son un poco más, los plazos se han alargado, el tipo de cambio es un poco menor. Entonces hay que ir viendo este valor. Pero en referencia, no queríamos tener una tabla distinta que la que conoció el Senado hace un par de meses. Este dibujo creo que no agrega, pero da cuenta un poco, presidente, de las barras rojas son, si nosotros consideramos 20 contratos, lo cual ya expliqué, no es así. Que son todos, son entonces la suma de la roja y la verde. Y lo segundo es que es lo que se produce con los distintos cortes, ¿no? Distintos cortes temporales. Si yo considero hasta el 2035, que son 20 años más o menos, entonces tengo un valor actualizado neto. Los flujos traídos a valor presente son menos que yo considero plazos mayores. Y eso es lo que justifica el cuadro anterior, señor presidente, esos valores de 4.006 a 20 años, 9.000 a 35 o 12.000 a 50 años. Ahora, el fondo entonces, como decíamos, puede realizar gastos en inversiones y puede financiar parcial o totalmente proyectos. ¿Ya? Y en esta manera, la manera en la cual desarrolla el giro y lo que dice el proyecto de ley es que lo hace directamente o por intermedio de sociedades anónimas en las cuales tenga participación. En otras palabras, el fondo puede asociarse con un tercero, poner un poco de capital, si es que es necesario, y el resto lo pone el tercero, o pone un bien, el capital lo pone un tercero, y se va desarrollando la infraestructura y se va apalancando entonces la explotación de estos bienes para generar mayor infraestructura. Si uno quiere salirse de los proyectos que actualmente tiene, los 31 o 32, entonces tiene que tomar recursos financieros y decir, si otorgo las garantías, voy vendiendo garantías a un cierto precio, o hago algún préstamo, o eventualmente, si es que es necesario, participo como accionista de alguna sociedad. Los proyectos, no es parte de este proyecto definir en qué se gastan los 9.000. Aquí van a haber varias discusiones de dirección, que vamos a ver un poco más adelante, pero más allá del plan que tenga la misma empresa, yo creo que es transparente decir que hay una discusión mundial respecto de lo que se llama la brecha de infraestructura. ¿Sí? ¿Cuánto le falta a los países para poder aportar en productividad y para poder aportar en crecimiento en infraestructura? En algunos países infraestructura social, en otros casos infraestructura productiva, en algunos casos responsabilidad del Estado y otra responsabilidad privada. Puede ir desde embalses hasta desaladoras o pasar por líneas férreas. En la práctica, entonces, no está esa discusión estricta acá, sino va a ver usted aquí un listado de proyectos. Y por tanto, se requiere que la empresa que se tenga, en la sociedad, tenga, de alguna manera, dentro de su gobierno corporativo, esta idea general de gobernanza. Si no, en la práctica, los recursos se pueden desviar hacia objetivos que no sean necesariamente pertinentes. Aquí se produce una especie de redistribución de recursos también, señor presidente. Efectivamente, usted tiene carreteras que otorgan retornos positivos en algunos lugares donde tiene alta demanda. Y eso hace difícil que en los lugares de baja demanda existan proyectos. Por lo tanto, si uno quisiera usar la misma lógica, por ejemplo,
se ha discutido, no sé si en esta comisión, pero se han discutido dársenas para turismo en Punta Arenas, ¿sí? De la dársena de ASMAR para hacer reparaciones de ciertos proyectos ferroviarios privados para minería que reducen el medio ambiente, pero que requieren capital, ¿sí? Entonces, ese tipo de proyectos que no están en la lista, no están construidos en la lista, son los proyectos que pueden empezar a aparecer, tanto del Ministerio de Obras Públicas como a veces de las regiones y como también de otros ministerios. Chile está calificado como un país que tiene capacidad institucional para desarrollar estas obras. Ciertamente, cuando veo los informes, uno de la OCDE también en algunos minutos le tira un poco las orejas por el mantenimiento, pueden tirar las orejas también en otros sectores, no sé en este, por la centralización, cosas de ese estilo. Pero en la práctica, esas no son materias discutidas cuando uno ve esta sociedad anónima. Lo que uno está generando aquí es una herramienta para apoyar este tipo de políticas. Ya lo mencionó el otro día el ministro, así que voy a pasar rápido por acá. El directorio da cuenta de la permanencia de la gestión de la empresa más allá de los plazos de gobierno, ¿sí? Plazos de gobierno de 2 años, entonces van a tener directores que no es el presidente de la República que duran 2 años. Además, estos están traslapados, o sea, los primeros que se nombren van a durar 2 años, los otros 2 años, pero otros 4, por lo tanto, van a traspasar al otro gobierno. Y los nombrados por el presidente a partir de propuestas por el Consejo de Dirección Pública durarían 5 años y tienen el carácter de independientes. Carácter independientes entendido como que no tienen ninguna vinculación con alguna de las empresas o alguna de las tareas que tienen que ver con el fondo. Uno de los elementos, instrumentos principales que para el Ministerio de Hacienda resulta útil e interesante de esta iniciativa es contar con un plan director, que llamamos el plan quinquenal. Este plan lo hace el directorio, lo aprueba la Junta, tiene que considerar objetivos de desarrollo, cuáles son las metas que va a desarrollar, tiene que considerar cuánto va a rentar, tiene que decir cuánto se va a endeudar con los activos que tiene, ¿sí? Tiene que decir si es que va a requerir transferencias fiscales, vamos a ver para qué pueden ser estas más adelante, y tiene que decir efectivamente cuáles son los proyectos de inversión a desarrollar, cuál es el cronograma y cómo los va a hacer. Hay que recordar que el modo privilegiado que tiene este proyecto de ley es que se usa la ley de concesiones en lo pertinente para hacer estos proyectos. Por lo tanto, todo eso tiene que quedar en conocimiento de la Junta. Para efectos de aprobar, los 2 ministros que representan al fisco en la Junta, que son el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas, van a tener que tener un par de informes técnicos. El informe técnico primero es el que proviene del MOP, del propio MOP, para ver si es que hay compatibilidad con sus prioridades y si es que hay algún proyecto que pueda ser agregado, y de hecho la ley dice que el MOP puede pedir proyectos adicionales. Y lo segundo es que si existen necesidades de transferencias fiscales, entonces el Ministerio de Hacienda tiene que informar al respecto para que la Junta tome una decisión. Esa es una tarea que habitualmente la realiza la Dirección de Presupuesto al interior de los organismos del Ministerio de Hacienda. Yo quiero mencionar, para ir no terminando, pero abriendo la discusión, señor presidente, 3 aspectos que son de la óptica más propia del Ministerio de Hacienda y que tienen que ver con los aspectos fiscales o de responsabilidad fiscal que están atravesando este proyecto, más allá de lo que hemos comenzado. En primer lugar, lo que queremos decir es que nosotros entendemos que hay un espacio de control fiscal de esta sociedad, que no es distinta, de hecho, de lo que ocurre para otras sociedades del Estado. Por ejemplo, Metro, que fue construido en el año 90, que tiene más o menos la misma estructura inicial. De alguna manera, lo que se dice es que, decía antes, que aquellos requerimientos de aporte fiscal para algún proyecto tienen que contar con un informe del Ministerio de Hacienda. Y no solo con el Ministerio de Hacienda, sino que el Ministerio de Hacienda también pide, y aquí quedó la ley, que tiene que tener una evaluación de rentabilidad social. Es decir, no se va a hacer una transferencia de la ley de presupuesto que no tenga un respaldo de una rentabilidad social estudiada por el organismo a cargo, hoy el MDS. Entonces, ¿cuándo ocurre el hecho de que este informe técnico se requiera porque se requieren aportes fiscales? Primero, cuando existen proyectos que tienen rentabilidad social, pero que no tienen rentabilidad para la empresa naturalmente. Es decir, si la empresa lo hiciera, estaría disminuyendo su patrimonio financiero, estaría gastando en un proyecto que no le retorna. La manera entonces en que estamos proponiendo que esto se resuelva es que se pueda entregar un aporte fiscal que haga que el patrimonio permanezca constante. Ni crezca por ese proyecto, ni decrezca por ese proyecto. Entonces tiene que ser evaluado y tiene que haber un proceso interno para que esta evaluación llegue. Y lo segundo que puede ocurrir,
que no es tan infrecuente es que las políticas de la administración del Estado o las políticas de gobierno impliquen potencialmente un deterioro patrimonial por algunas situaciones particulares. Esto puede ser, por ejemplo, si se afectan los peajes en una zona, o por un plazo, o por un periodo, o se afecta o se interrumpe un contrato por razones estratégicas, lo que sea. Pueden ocurrir algunos eventos donde la administración del Estado se ve obligada a decir, mire, hay que hacer esto, pero eso va a deteriorar el patrimonio. Entonces, en ese caso, lo mejor es ponerlo transparentemente como una necesidad de aporte fiscal, un comité de directores va a revisar esto, y la transferencia necesaria se va a poner en la ley de presupuesto, de modo que todo el Congreso la conozca, y si está de acuerdo con esa iniciativa, la apruebe. ¿Sí? ¿No sé, ministro? Y adicionalmente, como en todas las empresas públicas y sociedades del Estado, se le aplica una serie de reglas que tienen que ver con el cuidado patrimonial y el registro de ciertas variaciones patrimoniales. Lo primero que se pone es que la formación de sociedades requiere autorización previa. ¿Sí? En general, esto se aplica para la mayoría de las empresas y sociedades del Estado hoy día. Y tiene que ver con resguardarse de por qué se están haciendo estas sociedades y cuál es la evaluación que se hace para formar una sociedad. Piense usted que en muchas sociedades lo natural es que ocurran aportes de capital. A veces pueden ser derechos, a veces pueden ser bienes, a veces puede ser dinero. Entonces se diluye el patrimonio, uno quiere saber por qué. En segundo lugar, se le está pidiendo a la empresa que tenga un presupuesto anual de caja, como los que tiene el resto de las empresas, de ingresos y egresos, y que tenga un presupuesto de inversiones, que está asociado entonces a las que ejecute directamente, no a los contratos con sociedades que realice. En tercer lugar, se requiere autorización del Ministerio de Hacienda para las deudas que asuma. Esto nos permite tener una segunda contabilidad que no es del fisco, sino que es del Estado total respecto de cuáles son los compromisos de eso. Y finalmente, esto proviene ya de la Constitución, que se establece una provisión expresa de que se le pueden otorgar créditos o fianzas a la empresa desde el fisco. Hay que recordar que la Constitución prohíbe que se hagan empréstitos entre el Estado y sus empresas. El segundo aspecto, entonces, que va un poco derivado de lo anterior y que es lo que pusimos en el informe financiero de este proyecto de ley, señor presidente, es que si uno tuviera que mirar la ley de presupuesto y ver los impactos que va a tener la creación de este proyecto, lo que se vería en realidad es el 1% de Corfo, que es donde hay un flujo desde Corfo hacia esta empresa recién creada. También van a ir apareciendo los aportes que se requieran para estos proyectos o estas decisiones de política. Entonces va a haber una transferencia al FDI por tal motivo. ¿Sí? Pero el traspaso de bienes fiscales, que ya están en los activos del fisco, no implican un flujo que se considera en la ley de presupuesto, sino un traspaso de activos. Por lo tanto, los bienes nacionales de uso público no se van a observar en la ley de presupuesto. Lo va a regular la Contraloría, va a haber un proceso regulatorio ahí, pero no lo va a observar entonces el Congreso cuando se apruebe la ley de presupuesto de cada año. Los dos primeros, sí. Y finalmente, así como los subsidios que se le entregan a la empresa, que representan un flujo desde el fisco hacia el Fondo de Infraestructura en este caso, tienen que ser registrados, también eventualmente pueden ser registrados los retiros de utilidades. Es importante, señor presidente, yo sé que siempre es una materia de discusión que podemos tener con los ministerios y con las empresas, es que una forma también de hacer redistribución es el retiro de utilidades. Entonces, el Ministerio de Hacienda busca que se reinviertan utilidades en los objetivos que tengan las empresas, y hay empresas que reinvierten prácticamente el 100%, tipo Televisión Nacional de Chile. Pero hay otras empresas que en el extremo uno puede mencionar a Codelco, en el cual uno hace aportes de capital mínimo, aporte de capital para inversiones estratégicas, pero el resto de los recursos espera recibirlo en el fisco como utilidades, porque son parte de los ingresos generales de la nación y lo que me permite financiar la ley de presupuesto, en última instancia. Entonces, ambos aspectos son aspectos que pueden eventualmente aparecer, dependiendo de las decisiones que se tomen, en el fondo, perdón, en la ley de presupuesto del sector público. Ya con esto estoy terminando, señor presidente. Hay un aspecto importante que mencionar al principio, creo yo, que es para el Ministerio de Hacienda, que es el tema de la regla fiscal. Y aquí, si bien no es materia probablemente de esta comisión, lo que nosotros entendemos hoy día, derivado de las obligaciones que tiene Chile por participar en el conjunto de países que siguen las reglas del Fondo Monetario, es que la regla fiscal se aplica en aquello que se llama el gobierno central, o sea, se aplica en el gobierno central, es decir, ministerios y servicios. La regla fiscal no aplica sobre las empresas. Para que esto se aplique así, para que esto se entienda así, tienen que producirse algunas condiciones que se comentaron en la sesión pasada y que he comentado ahora. De alguna manera, la gobernanza de esta empresa o del fondo de infraestructura tiene que estar separada del ciclo político.
Se entiende entonces que el ciclo político tiene una rutina en sus servicios y gobierno asociada a los ministerios y expresada fundamentalmente en la ley de presupuesto. Las empresas tienen un objetivo más de largo plazo y de rentabilidad. En segundo lugar, el financiamiento tiene que provenir de las propias operaciones, no tiene que ser un financiamiento 100% subsidiado permanentemente. ¿Sí? Porque eso entonces lo instala como una empresa que se sustenta sola y no afecta entonces y se constituye en un patrimonio separado estable. Y tercero, que en la proyección de ingresos fiscales y gastos fiscales se considera aquello que mencioné antes, que son las transacciones entre el Estado y sus empresas. Entonces yo no estoy haciendo otra consideración que las que puse antes. ¿Cuáles son los flujos precisos que se establecen entre esta sociedad y el fisco? Y por lo tanto, cuando uno mira así, los balances y resultados de las empresas no entran en el gobierno central, sino que en una categoría más grande que se llama gobierno general. Y luego, en esta dinámica, el fondo de infraestructura, bien gestionado, de la manera que lo estamos tratando de presentar, no debiera pegarle negativamente a la regla fiscal. Sus operaciones quedan fuera de la regla fiscal, por definición. Hay un informe también que planteó algunos de estos riesgos el Consejo Fiscal Asesor el año pasado, si no me equivoco, donde se le preguntó sobre estas materias. Entonces, en síntesis, para terminar, señor presidente, la iniciativa legal agrega financiamiento. Aquí no hay un listado de proyectos, pero pone un instrumento al desarrollo de infraestructura. Compatibiliza también varios principios que decía que tienen que ver con materias que son de interés ya de las finanzas públicas, que son el principio de responsabilidad fiscal. Hay una sostenibilidad financiera, hay una producción de utilidades que tienen que provenir de la empresa y su propia operación, y esto respeta la regla fiscal. Respeta también el principio de gobernanza de empresas. Creo que lo dijo el ministro y yo hace un rato. Una de las formas de ver la recomendación de la OCDE para las empresas públicas es que no se le exige ni más ni menos que al resto de las empresas de la sociedad. Si está usando el marco de las sociedades anónimas, en la práctica está usando un marco general. Tributariamente va a ser tributación general también. No hay ninguna diferencia en esa materia. Tiene la supervisión el proyecto de ley dice de la Comisión de Mercados Financieros. Aquí es CBS. Y tiene que cumplir todos los estándares vigentes en materia laboral, comercial, libre competencia, ambiental, etcétera. No está eximida de ninguna de esas obligaciones, presidente. Y finalmente, dado que el objetivo final es colaborar con la infraestructura, compatibiliza principios de esta gestión con una gobernanza de infraestructura que se expresa fundamentalmente en la forma en la cual se aprueba el plan de negocio quinquenal, que tiene que estar coordinado, como ya se ha expresado varias veces, con el MOP. Señor presidente, esto es lo que quería expresar como interés del Ministerio de Hacienda, pero que haya podido recorrer los temas, estamos abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias, don José Pablo. Estimados colegas diputados, le ofrezco la palabra el diputado señor Pérez. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Mesa. Y por su intermedio saludar al señor ministro, los asesores, director de concesiones y señor Gómez del Ministerio de Hacienda. Por su intermedio, presidente, respecto al planteamiento que hace Hacienda, cuando habla de contratos con terceros, ¿exclusivamente carreteras concesionadas hoy día o esto está abierto a los tipos de concesiones que hoy día hay vigentes, que usted mismo mencionó, los puertos, por ejemplo, los aeropuertos, que también están concesionados y que también son bienes de capital, que eventualmente podrían, su ingreso futuro, permitir financiar los flujos, en el futuro los flujos presentes calculados en las concesiones? Tenemos cárceles y tenemos hospitales. O sea, o solamente nos vamos a cerrar a carretera, porque aquí se habló solo de carretera. Y la asociación con terceros, ¿son estos terceros concesionarios o pueden ser terceros distintos a los concesionarios? Esta empresa, fondo de infraestructura, con personas a lo mejor formar empresas para un proyecto de infraestructura pública definida por el Estado en estos planes quinquenales, puede ser un tercero distinto a los concesionarios actuales. Me refiero para incursionar, no sé, embalses, ferrocarriles, etcétera, etcétera, que son otras áreas que hoy día no hemos avanzado. Esa es una pregunta. Lo segundo, ¿cuál va a ser el rol de la Dirección General de Concesiones? Porque
independiente de cualquier cosa, hoy día ya tenemos concesiones vigentes, fundamentalmente carretera, que son bastante y por plazos bastante laxos, y tienen un comportamiento de acuerdo a la actual ley de concesiones y a los contratos suscritos, que cómo esto se enmarca o cómo encajarían en el desarrollo de este fondo de infraestructura y el rol que cumpliría la Dirección General de Concesiones respecto de este fondo, porque me imagino que algo tiene que decir. Es una pregunta que se me viene a colación. Y lo tercero, presidente, por su intermedio, ¿cómo y para qué? Si bien no vamos a tener la nómina de proyectos uno a uno, pero ¿cómo y para qué van a ocurrir estas sociedades con terceros? Porque eso no me quedó muy claro. Yo entiendo el tema de las concesiones, pero estas asociaciones con terceros distintos a concesiones, me gustaría si pudiera profundizar en eso. ¿Ah? Gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero hacerle una proposición porque esa es una inquietud que yo creo que es generalizada. Me parece súper pertinente lo relativo a explicar el rol que va a jugar, ¿no es cierto?, empezamos a futuro, dirección de concesiones, ya no la coordinación. Y entonces tenemos aquí al señor Avedrapo. Contestamos las preguntas iniciales que más bien son dirigidas a Hacienda y luego le vamos a ofrecer la palabra a don Eduardo Avedrapo en su condición de coordinador de concesiones. Bueno, yo no me adelantaría tanto. Señor Gómez, le ofrezco la palabra. Perdón, disculpen. ¿Algún otro diputado o diputada tiene consultas? Porque lo más lógico sería que hiciéramos una ronda. Ya, ¿no hay entonces? No. Por favor, al tiro. Gracias, presidente. Con respecto a los proyectos proyectos con rentabilidad social, ¿cómo nosotros dentro de este fondo de infraestructura vamos a asegurar de que hayan este tipo de proyectos, que hayan empresas interesadas en hacer este tipo de proyectos, que además van a tener que solicitar aporte fiscal, que va a ser poco atractivo, estoy pensando, entre hacer algún proyecto donde va a tener concesionado, donde se va a tener un ingreso, ¿cierto?, a ver este tipo de proyectos que principalmente van a estar en las regiones. Estos proyectos menores que van a necesitar plato fiscal, que van a tener que tener rentabilidad social. ¿Cómo vamos a asegurar que también sean considerados este tipo de proyectos dentro del país? Si tenemos algún mecanismo dentro del pensado dentro de la discusión. Eso, presidente, gracias. ¿Alguien más? Don Jorge, entonces, que explicite su intención de consultar. Sí, muy breve, presidente. Saludar al ministro, a todos nuestros invitados. Yo entiendo que este fondo de infraestructura surge porque hoy día las fuentes de financiamiento del proyecto de infraestructura son insuficientes. El presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas, los privados a través de las concesiones. Esto viene a llenar un espacio que está vacío, a mi juicio, y en relación a la pregunta del diputado Leopoldo Pérez, solamente se van a poder financiar proyectos que generen ingresos, como los que generan peaje, o también pudiéramos, también en relación a la diputada Jenny Álvarez, pudiéramos soñar o pensar de que algún día este déficit de agua potable o el déficit de caminos básicos pudiera ser financiado con un sistema ingenioso como un fondo de infraestructura que se destine a poder terminar con esa lista de espera lista de espera de agua, lista de espera de caminos básicos, que a lo mejor no se puede cobrar peaje, por supuesto, pero sí generar una rentabilidad. El impacto que tiene en la economía el pavimentar los caminos rurales, el impacto que tiene en la salud y en la vida cotidiana de las personas de contar con agua potable, eso también hay que medirlo de alguna manera. Entonces yo quiero pensar de que este sistema también pudiera servirnos para ir saldando esa deuda que tenemos.
Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra. Yo tengo unas preguntas bien muy específicas. Usted en su presentación habló de sociedades, que en el caso de las sociedades con terceros se requiere autorización, lo que no señalé de parte de quién. El otro es bien explícito, es autorización de Hacienda, dice mediante un informe técnico, pero aquí no queda claro quién, a quién se recurre para esa autorización. Y en relación con los retiros de utilidades, que entendí al tiro que es un poco como lo que me imaginé lo de Codelco, que usted después lo abordó, pero me imagino que habrán pensado en un estadio o etapa del desarrollo de esta empresa que la consolide, para que no empiece a perder patrimonio, me imagino, porque si lo dejamos muy laxo o ambiguo, la tentación de que los gobiernos de turno puedan echar manitos a las utilidades pudiera ser una amenaza que a mí me parece no razonable. Estoy pensando incluso en los cuestionamientos que se hacen hoy día a Codelco, precisamente por esas debilidades, ¿no? Y en consecuencia creo que sería reinteresante, no tengo duda que ustedes deben haberlo conversado, pero nos gustaría que lo explicitaran. Gracias. Le ofrezco la palabra al señor Gómez. Muchas gracias, señor presidente. A ver, partiendo por la pregunta del diputado Pérez por su intermedio, es una pregunta súper interesante la de qué tipo de proyectos se pueden hacer. Ha sido de harto trabajo y harto debate. Se decidió partir por carreteras y así se menciona porque quedó explícito en un artículo transitorio que discutimos en el Senado. Pero lo cierto es que las formas de organización societal que hay hoy día en Chile y los tipos de interesados en proyectos superan con bastante dimensión lo que hoy día está pasando dentro del marco fiscal. Y es una cosa que no viene de esta comisión, pero con don Enrique Álvarez, jefe de asesores, estamos trabajando fuerte en un proyecto de túneles con Argentina. Y nosotros, una de las preguntas que nos hicimos durante varios años, al principio, de los primeros 2 años, era cómo se consigue financiamiento para esta iniciativa, donde nosotros financiamos una parte del túnel, tenemos algunos ingresos de explotación, requerimos subsidio, pero no podemos articularlos. Yo me imagino, no lo hemos hablado con la gente del Ministerio de Obras Públicas, con los equipos del ministro, pero uno podría pensar que si se va a hacer otro túnel en el futuro, uno podría utilizar este instrumento para asociarse con alguien para hacerlo. Y en ese caso, concesionarios nuevos aparecen. Sí, lo que hemos estado observando y con mucho agrado en el proceso de concesión es que no son siempre las mismas empresas, dependiendo de la especialización de los proyectos aparecen nuevos actores. Ahora, creo que es interesante la pregunta también porque uno tiende a poner el foco en las inversiones que, como el diputado Sabac decía, tienen que ver con directamente la mayor calidad de vida de la gente, las carreteras o los caminos. Pero lo cierto es que cuando uno trabaja en materia de aeropuertos, por ejemplo, hemos tenido discusiones de cómo se invierte en carga en aeropuertos. ¿Sí? No solo hay discusión de cómo se hace pasajeros. Cuando hemos hablado en puertos, entonces la pregunta ya de los frentes de atraque puede implicar una pregunta anterior que es ¿quién puede ser concesionario de un molo de abrigo? ¿Sí? No necesariamente de un frente de atraque. Y ahí aparecen otro tipo de actores. Pero ahí la sociedad con terceros, y aprovecho de contestar eso, ya no sería con un privado solamente, sino que podría ser con una empresa portuaria, ¿sí? Que es la que tiene ese patrimonio. Por lo tanto, uno puede imaginar que estas sociedades son con terceros que hoy día existen, son con terceros privados que hoy día no están en el entorno conocido del mundo de las concesiones y también con algunas empresas públicas, sean estas puertos o sean, por ejemplo, EFE, que puede requerir, para algunas discusiones que hemos estado hablando de puerto de gran escala, hacer centros de intermodales de carga, ¿sí? Para lo cual requieren capital y a lo mejor que tengan empresas distintas que sí mismas, ¿sí? La misma EFE podría hacer alguna cosa diferente que otra, ¿sí? Entonces, efectivamente hay un espacio para la creatividad en materia de inversión en infraestructura que es mucho mayor con la flexibilidad que propone este tipo de institución, ¿sí? Entonces, no sé si contesto la pregunta, pero la sociedad con terceros puede ser bastante más amplia y bastante más proyectos. A lo que voy, es que iba a llegar a eso, pero quería dar un paso anterior. No quiero olvidar su pregunta, presidente.
hay ámbitos, en todo caso, de gestión que hay que cuidar. Aquí no estamos excluyendo ámbitos, pero tampoco no estamos acotando ámbitos, ni tampoco estamos excluyéndolos. Uno podría pensar en el futuro que uno podría hacer un hospital, pero los temas de los hospitales son, en general, de dominio del Ministerio de Salud, que tendría que, por efecto de subsidios, financiar esta empresa, porque la salud hoy día no es un negocio rentable privadamente hacer un hospital público, porque el 100% de sus finanzas proviene del presupuesto, ¿cierto? Hay una parte que es venta de servicios, pero que es muy menor. Por lo tanto, la pregunta si se quiere usar esto como instrumento para una concesión tiene que ver con el ámbito del sector salud pública. Y lo mismo pasa con cárceles. ¿Sí? No podría llegar una empresa, por muy pública que sea, una sociedad anónima, y decir, yo voy a hacer cárceles privadas, porque no entraría en el circuito del Ministerio de Justicia. ¿Me explico? Y de eso nos pasa también con aeropuertos. En el caso de los aeropuertos tenemos un actor importante que es la DGAC, que considera que los ingresos del aeropuerto más importante sirven para subsidiar cruzadamente el resto de los aeropuertos, por lo tanto podría ser un juego de suma cero sacárselos. Si yo saco los ingresos de AMB, dejo descubiertos fiscalmente a los aeropuertos pequeños, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hay que tener también cuidado con los ámbitos en los que una empresa puede participar. Eso es un instrumento, pero no se puede usar sin preocuparse de cuál es el ámbito específico en el cual se desarrollan las políticas o el desarrollo económico. No sé si le respondo, diputado. Ahora, ¿quién lo autoriza? Aquí hay una doble autorización, si somos estrictos. Primero, la propuesta de sociedades tiene que ir en el plan quinquenal, tiene que ser parte del plan quinquenal. Y en segundo lugar, una vez que se va a hacer la disposición patrimonial, hay un acto de Hacienda que lo autoriza. Eso es lo que está propuesto en el proyecto de ley. Eso es lo que ocurre hoy día con la mayoría de las empresas públicas. Lo primero no ocurre. Lo segundo sí ocurre. Ya quiero ser bien estricto en eso. Nosotros acabamos de terminar un trámite del gobierno corporativo de NAP. ¿Sí? Y en toda la historia es primera vez que aparece un plan quinquenal de desarrollo de NAP, que dice más o menos lo mismo. Tiene que decir cuáles son a la Junta las sociedades que va a crear. ¿Sí? Porque hay distribución patrimonial. La Junta Accionista, por lo tanto, la que más perfecta. Sí, claro. Sí. Tengo una pregunta más, que es de la diputada, que es básicamente cómo se puede garantizar que existan proyectos más pequeños. Yo creo que aquí hay dos respuestas, y no es por confundir, sino quiero ser bien preciso en esto. Hoy día una empresa privada puede obtener rentabilidad de un contrato con el fisco, independiente que el servicio que provee el fisco sea 100% subsidiado. Voy a decirlo de otra manera. ¿Sí? Uno podría arrendar un edificio de estacionamientos para 8 ministerios en Santiago y encargarlo a una empresa privada. Y esa empresa privada va a decir, yo cuánto voy a ganar y voy a calcular mi tasa interna de retorno, voy a invertir y voy a cobrar tanto por arriendo. ¿Sí? Va a tener 100% de subsidio, pero la empresa va a ganar. La pregunta que tenemos que hacer acá es si es que se va a hacer el proyecto, si es que el fondo va a mantener su patrimonio o no. No si el tercero que lo haga va a ganar o no. No sé si querés hacer esa distinción por su intermedio, presidente, para la diputada. Entonces, la respuesta está en el circuito que permite que exista aporte fiscal para la gestión de esta empresa. Si para la empresa esa iniciativa fuera 100% subsidiada también, entonces esos flujos tendrían que venir desde el presupuesto. Y a lo mejor ahí no es tan conveniente y tendría que hacerlo, si vamos a hacerlo de esa manera, lo tendría que hacer a través de concesiones o por obras públicas tradicionales o por los gobiernos regionales. Pero si hay algún ingreso de explotación y alguna ganancia de eficiencia que haga que lo haga mejor la empresa, entonces lo que hay que buscar en la ley de presupuesto son la diferencia de subsidios que hace que el patrimonio permanezca constante. No sé si me expliqué por su intermedio, presidente de la diputada. ¿Sí? Muchas gracias, José Pablo. Sí. Por eso, no sé si me toca. algo, presidente. Adelante nomás, diputado Pérez, don Leopoldo. Una precisión al señor Gómez. Cuando usted al inicio de la respuesta plantea que en el Senado se aprobó un artículo transitorio respecto al tema, en qué áreas, digamos, iba a entrar, y por eso se acordó. ¿Cuál fue el fundamento que tuvo el Senado? ¿Usted lo tiene claro? ¿Cuál fue el argumento que se dio en ese minuto para la transitoriedad del...? Presidente, por su intermedio, contarle al diputado Pérez. Lo que discutimos en el artículo transitorio no son los usos del Fondo de Infraestructura. El uso es amplio. Son las fuentes. Las fuentes del Fondo de Infraestructura son las carreteras concesionadas actualmente, pero los usos son amplios. Lo que discutimos en el Senado incluso ampliamos esos usos, porque habíamos colocado que los usos eran solo sobre los bienes en su competencia.
Si era en su bien en su competencia, se podría invertir solo en carretera. Al sacar ese texto, los usos se ampliaron a cualquier tipo de infraestructura que pueda ser concesionable. Señor Gómez. Solo complementando una parte que mi colega Álvarez probablemente nos dejó a nosotros, y es que para los actores de mercado que están empezando a observar este instrumento, y a lo mejor algunos invitados lo van a decir, del Centro de Política de Inversiones o algo así, se requería también cierta certeza de monto, cierta certeza de valor. La pregunta es cómo yo digo que van a ser 9.000 si no digo cuáles son los bienes que voy a traspasar. Y eso estuvo parte en el fundamento de lo que explicó Enrique. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a don Eduardo Avedrapo para contestar lo referido al rol a jugar por la que esperamos sea la Dirección de Concesiones. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Por su intermedio, saludo a todos los miembros de la comisión y a los presentes. A ver, como consultó el diputado Pérez Lassen, la Dirección de Concesiones es el órgano especializado que está creando el Estado. Hoy día existe como coordinación, pero se está haciendo un esfuerzo importante. Estamos en la etapa final, ya creemos, de la creación de la Dirección General de Concesiones. Y la idea en el Fondo de Infraestructura, así ha sido conversado por los Ministerios de Obras Públicas y Hacienda, y así también ha sido aprobado el proyecto de ley acá en el Senado, busca aprovechar las capacidades institucionales del Ministerio de Obras Públicas para llevar adelante los proyectos. En tal sentido, particularmente el artículo 5º del proyecto de ley establece que el Fondo de Infraestructura cumplirá con su objeto social a través de terceros, no lo hará directamente, lo hará a través de contratos de concesiones u otros contratos, pero de no aprobarse por defecto, otra modalidad contractual por defecto será a través de concesiones. E incluso estas concesiones evidentemente se tienen que aplicar los procedimientos de licitación pública, pero se aplicará un conjunto de normas del estatuto jurídico de la ley de concesiones y su reglamento que están expresamente establecidas en el proyecto de ley, evidentemente excluyendo algunas, por cuanto el objetivo es que el contrato sí sea otorgado por el Fondo de Infraestructura. Ustedes saben que hoy día las concesiones que otorga el Ministerio de Obras Públicas son otorgadas por el Estado chileno, pero aquí la idea es que si bien se aplique el Estatuto de Concesiones, las obras o los contratos sean otorgados directamente por el Fondo de Infraestructura a través de su presidente o su gerente general, como actúan todas las empresas, tanto públicas como privadas, es decir, a través de sus representantes legales. Por tanto, diputado, la operación del fondo en lo que significa el llevar adelante, estructurar los proyectos, llevar adelante los procesos de licitación y luego supervisar la correcta ejecución del contrato, debería ser hecha por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, el propio proyecto de ley establece que habrá allí un convenio entre el Ministerio de Hacienda, entre el Fondo de Infraestructura y el Ministerio de Obras Públicas para que ésta actúe en su representación, pero insisto, el contrato sí es otorgado por la empresa Fondo de Infraestructura. O sea, en ese sentido, si usted quiere, así lo ha dicho, fue dicho en su minuto, la tramitación en el Parlamento, en la Cámara del Senado, la idea es que esta empresa sea, comillas, una empresa liviana, en el sentido de que aproveche las capacidades institucionales instaladas, es decir, la Dirección General de Concesiones, tal como hoy día, si ustedes bien lo saben, la Dirección General de Concesiones, o el Ministerio de Obras Públicas, mejor dicho, recibe mandatos del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, también en algunos casos de municipios. Tú bien sabes, por ejemplo, el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, del Ministerio del Interior. Aquí en la quinta región estamos construyendo el complejo fronterizo Libertadores a través del sistema de concesión, el puerto terrestre de los Andes. Es decir, hay un conjunto de instituciones que pueden mandatar, pero en este caso no es el mandato del artículo 39, sino que es un mandato específico que surge del artículo 5º del proyecto de ley. Muchas gracias, señora Avedrapo. El señor Ministro de Obras Públicas. Yo creo que las exposiciones tanto del señor Gómez como del señor Avedrapo han sido muy completas y creo que van en la misma línea de lo que planteamos en la sesión anterior. Yo quisiera insistir en dos puntos a propósito de lo que se ha señalado. El Fondo de Infraestructura es una entidad eminentemente financiera, no operativa. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué dentro de las facultades tiene administrar, conservar, etcétera, etcétera? Por el capital, exactamente. Porque el capital está constituido por el traspaso de los bienes físicos,
¿Por qué los bienes físicos? Por razones para cumplir la regla fiscal y también para dar mayores certezas a los inversionistas de que el flujo de los peajes futuros se va a manejar ahí, ¿no? Entonces, la verdad que eso es lo primero que quería señalar. Entonces, toda esta conversación de cuál es el rol de la Dirección General de Concesiones surge a la vista porque uno dice, mire, ¿cómo es posible que tengamos una institución que va a hacer lo mismo que la Dirección General de Concesiones? Bueno, justamente el articulado, cuando lo veamos en específico, dice, y todo esto tendrá que hacerlo a través de la Dirección General de Concesiones. ¿De acuerdo? Primer elemento. Lo segundo, tanto en el mercado financiero, porque lo que otorga este fondo son garantías, y hoy día existe el mercado de garantías, financiamiento, y hoy día existe el mercado de financiamiento, como en el mercado de asociación, financiamiento a través de participación en sociedades, en capital, tanto en el mercado financiero como en el mercado capital. Como en el mercado de la construcción, hay un principio que tiene el fondo, y lo vamos a ver cuando veamos en detalle la discusión en particular, que es neutralidad competitiva. Si se asocia con EFE, es evidente, porque EFE es el organismo público respectivo que ve las líneas férreas. Si se asocia con el puerto respectivo para un molo, es evidente, pero si se asocia con un privado, tiene que ser a través de un proceso que tenga neutralidad competitiva. Por ejemplo, ¿cómo se hace en Inglaterra? En Inglaterra se ha definido que en determinadas concesiones el Estado va a participar como parte del capital. Pero no es que participe en la licitación, sino que el que gane es parte de las reglas del juego, que el Estado participa a través de un fondo similar como este. ¿De acuerdo? Entonces, neutralidad competitiva. Lo mismo también en materia de construcción. No nos interesa construir, sino que lo hace a través de terceros y ocupando los distintos aspectos que tiene la ley. Entonces, quería señalar esto porque vamos a volver una y otra vez durante la discusión en particular. Esto es eminentemente financiero, y cuando se habla de un conjunto de facultades operativas, se delega en forma inmediata. ¿Y por qué están? Porque por la forma como está constituido el capital. Y con neutralidad competitiva. Y finalmente, algo que ayuda a entender esquemáticamente el fondo, porque es recurrente la pregunta sobre, se habla de tanto carreteras, ¿también es para carreteras? Mira, aquí son tres cosas el fondo esquemáticamente. Uno, las fuentes. ¿Cómo logra el capital? Eso se hace a través de carreteras. Otro, los usos. ¿Qué usos? Todos aquellos que cumplan las condiciones que ha señalado tanto José Pablo Gómez como Enrique Álvarez. Y esos son distintas áreas. Y otro, el gobierno corporativo, que permite que tenga política de Estado y que haya control, y que el gobierno de turno no se lo gaste todo, sino que tenga una mirada a largo plazo. Gobierno corporativo que permita que sea solvente. Gobierno corporativo que permita que la gobernanza de obras públicas se defina en el Ministerio de Obras Públicas. En fin, son como los tres núcleos, ¿no? Fuentes, usos y gobierno corporativo. Y eso es lo que dice el proyecto de ley. Gracias, ministro. Estimados colegas, si hay alguna otra consulta, yo creo que debiéramos aprovechar los últimos minutos para organizar el trabajo futuro. Recordarles que tenemos suma urgencia, de manera que hay algún sentido de urgencia, pero eso no puede descuidar nuestro, digamos, celo de legislar bien. De hecho, ya tenemos solicitada formalmente recibir en audiencia a la Cámara Chilena de la Construcción. Quisiera consultarles si ustedes tienen alguna otra idea, sugerencia de alguien más, actor relevante, que pudiéramos invitar a exponer su particular mirada del proyecto. Bueno, entonces, el segundo punto, perdón. Sí, presidente. Diputado don Jorge. No, yo entiendo que ya hemos debatido este tema. No sé si se podrá votar en general y después pasar a la parte particular, pero me parece que no es un tema fácil, pero yo creo que está, por lo menos de mi parte, está bastante claro. Bueno, yo acojo su sugerencia, pero preferiría escuchar a un par de actores más antes de proceder a votar
en general, para pasar luego ya a la discusión en particular. El otro tema que quería, les ruego que si hay, con el sentido de prudencia, se puede estudiar lo que ha sido, ¿no es cierto?, el trámite en el Senado, donde el ministro nos decía que se escuchó, se logró un nivel de consenso bastante amplio respecto a este proyecto de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, de manera que de no reincidir y alargar, dada la suma, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me parece relevante escuchar a la Cámara Chilena de la Construcción. Tenemos un problema, y es que definir, ¿será posible que hagamos alguna reunión especial más, ¿no es cierto?, allá de la ordinaria, toda vez que, por otro lado, estoy permanentemente presionado con plataformas tecnológicas? Presidente, entiendo que tenemos disculpe, estoy intentando ver si hay agua en la piscina, digamos. Presidente, entiendo que tenemos solo la solicitud de la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, señora. Si no tenemos sugerencia, si no tenemos ninguna otra solicitud, yo propondría votar en general el proyecto para avanzar. Ok, entonces. Ahora, con la disposición de que si alguien quiere venir, por supuesto, están... ¿Qué les parece? Luego de escuchar a la Cámara Chilena de la Construcción, votamos en general. ¿Les parece? ¿Acordado? Don Fernando. Perdón. Leopoldo. Sí, es que usted consultó si había algún otro invitado. A mí me gustaría que en la misma sesión que vengan los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, si pudiéramos escuchar al señor Fiscal Nacional Económico. Me gustaría conocer su opinión respecto a la neutralidad y que nos explique un poquito más cómo operaría esto. Su visión, por favor. ¿Fiscal Nacional Económico? Reconozco ¿es pertinente a juicio de Hacienda, de Obras Públicas? No, pero si estoy requiriendo solo un comentario. No. Comentario adicional. Señor Gómez. A ver, señor presidente, en la institucionalidad que resguarda la competencia se ha ido perfeccionando en el último tiempo. Cuando ya no existía el tribunal como hoy, la fiscalía se obligaba a ir a las comisiones preventivas y eso ocurrió en el caso de los puertos. Hoy día prácticamente cualquier particular, y por eso me refería a la legislación general, tiene el derecho de ir en ciertas condiciones, sea al CERNAC o a la Fiscalía Nacional, hacer una denuncia. No es necesario ponerlo legislativamente acá. Yo me temo que el fiscal no ha entrado en este tema. No. Y entonces, por lo tanto, sería un poco más largo, pero la idea general, y que se dijo al principio, es que aquello que no está mencionado porque se aplica la regla general. Ok. Perfecto. Muy bien. Concretemos. Invitamos a la próxima sesión Cámara Chilena de Construcción, escuchados ellos, hechas las consultas, votamos en general, como una señal de... ¿Estamos de acuerdo? Se convoca. Ahora, pero por favor, entonces yo sostenía, o yo planteé ya hace un rato, el que pudiéramos hacer más de una sesión ordinaria por semana, lo que no necesariamente significa que tengamos que trabajar el día lunes en Santiago, porque bien podría, dado que tenemos suma, podríamos hacer una aquí, el miércoles en la mañana, ponte tú, paralelo a la sala, por eso les digo que podríamos hacerlo aquí, entonces entendiendo que hoy día hay menos estímulos a venir el día lunes por razones obvias a Santiago, ¿nos autorizan, por favor, a que con la Secretaría convoquemos? Ok, aprobado. Por favor, con el compromiso natural de todos. Disculpe, ministro, ¿usted quería decir algo? Yo desde el punto de vista por la cantidad de artículos, una vez después de escuchar y votar en general, creemos que de trabajo efectivo, ¿no? De sesiones, esto debería alcanzar a conversarse entre dos sesiones y media, por la cantidad de artículos, la discusión en particular. Ya, dejémoslo en 3 entonces. Dejémoslo en 3, pero nuestra voluntad es sacarlo lo más rápido posible, ministro, y
A mí me parece una idea innovadora, me parece que es una gran herramienta, me parece que, en fin, pero eso lo vamos a ir mirando ya. Pero tenemos que hacer la vega, no podemos hacer un acto de fe así, ¿ya? No parece. ¿El próximo martes seguimos con plataforma o vamos a seguir con esto? Yo creo que, colegas, el próximo martes, yo sugeriría que continuáramos con plataformas, porque hay bastante inquietud en la demora. No pudimos hacerla. Sí, y la sesión extraordinaria a la que vamos a convocar día miércoles o jueves, la dedicamos al proyecto de Fondo de Infraestructura. Bueno, por supuesto, por supuesto. Recibir y votar. ¿Qué cosa? No. Lo que pasa es que él no entiende la lógica con las presiones que tenemos. Ahí los gremios nos están presionando mucho y no queremos darle más argumentos como para decir que eso, porque lo que suelen decir es que nosotros tenemos una cierta desidia en orden a no querer avanzar más rápido y eso es una señal equívoca. Ok. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.